La Paz o a la universidad estás invitada. Recuerden que en estos días se recordará se celebra, he dicho, el Día Internacional del Cáncer de Cuello Uterino. Sí. Por ese motivo, el municipio de La Paz, en coordinación con algunas empresas, instituciones, está organizando una caminata que va a iniciarse en La Montes y no sé dónde termine. Creo que va a ser en el Prado o en la Plaza del Estadio. Para esta actividad estamos todos invitados, ¿ya? No es obligatoria, pero a los que participen, lógicamente, sé que es horas extras, puede ser actividad, sé que es tiempo extra, y yo también voy a considerar esa participación. Entonces, hasta el final de la clase me mandan la lista de los que van a participar para organizar los que participen, ¿listo? El que no quiere participar, no hay problema, pero tampoco hay ninguna consideración para esas personas, ¿no? Una por otra. A mí tampoco me van a pagar extra por ese día, pero vamos a estar presentes. Vamos a empezar. La semana pasada hablábamos sobre las hemorragias, ¿no es cierto? Sobre las hemorragias en el embarazo. ¿Qué decíamos de esas hemorragias en el embarazo? ¿Son normales? ¿Son anormales? ¿Qué decíamos? ¿Es normal que sangre una mujer embarazada? No. Excepto ¿cuándo? Cuando sea el sangrado de Muy bien, implantación. la implantación es el único momento, entre comillas, que podemos considerar que es un sangradito esperable, ¿no es cierto? El restante de sangrados en el embarazo no son normales. ¿Listo? Número 1. ¿Cuáles son las principales causas de hemorragias de la primera mitad del embarazo? ¿Por qué sangraría una mujer embarazada que no sea la implantación? ¿Ah? Infecciones. Aborto. 1. ¿Qué más? Embarazo ectópico. Embarazo ectópico. Otro. Y enfermedad profiláctica gestacional. Muy bien. Esas son las 3 principales causas de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Prohibido olvidar porque es pregunta de toda la vida, por si acaso. No pueden quedar mal con esas preguntas. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación de la evolución clínica del aborto? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo? ¿Alguien estaba diciendo por acá? Muy bien. 1. Amenaza de aborto. ¿Qué más? Aborto en curso. ¿Qué más? Aborto consumado. ¿Qué más? Por aquí. Aborto séptico. ¿Qué más? Aborto. No. Aborto diferido. Muy bien. ¿Cuál es la importancia en relación al aborto en curso de identificar si es uno u otro? Porque existe una subclasificación, ¿no es? El aborto en curso. ¿Cuál era? Nada que ver. Inminente e inevitable. Inminente e inevitable. ¿Dónde radica la importancia de diferenciar uno de otro? De que no se logra. Muy bien. En el embarazo, en el aborto en curso inminente, el tratamiento es totalmente distinto al otro. ¿No ve? En el primero, cuando existen membranas conservadas, el plan va a ser tratar de mantener el embarazo. Se puede. ¿No ve? En cambio, en el otro, cuando se rompieron las bolsas, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El aborto, el embarazo se perdió. Un fracaso del embarazo. Una falla del embarazo. ¿Listo? Muy bien. En relación al embarazo ectópico, una de las causas para el embarazo ectópico, ¿cuál puede ser? Mencionen algunos factores de riesgo. Puede ser. ¿Pero por qué puede dar una fibrosis en la trompa, por ejemplo? Cirugía. Ligadura de trompas. ¿Por? Ligadura de trompas, cirugías tubéricas. Ya, antecedente quirúrgico de ligadura o de un tratamiento quirúrgico en las trompas. ¿Qué más? Legrados es un factor de riesgo. Muy bien. ¿Qué más? Uso de DIU.
¿Perdón? Uso de DIU. El uso de dispositivos intrauterinos. ¿Qué más? ¿Alguna ITS está asociada a embarazos ectópicos? ¿Sí o no, para empezar? ¿Sí o no? Sí, con seguridad. ¿Qué ITS pueden tener una relación con el embarazo ectópico? Y también con la infertilidad. Por ejemplo, la clamidia trachomatis, la gonorrea, son ITS que te pueden generar una inflamación crónica de las trompas y eso genera una estenosis de la luz, ¿no ven? Y ser un factor de riesgo para embarazos ectópicos. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones para el tratamiento con metrotexate en la enfermedad trofoblástica? Precisamente en la mola. Era lo que les mandé a estudiar. ¿Qué han encontrado? A ver. No se peleen, vamos. ¿Qué han encontrado? Listo, nadie ha buscado. Nadie se nota sus caras. A ver. ¿Metrotexate? ¿Qué le estás hablando? No, hablé del metrotexate, del estudio, que busquen cuándo se usa el tratamiento farmacológico. ¿Cómo es? Muchachos, no han buscado. No han buscado, nadie ha buscado. No. Podrían buscarlo hace 10 minutos atrás antes que empiece la clase y tranquilamente respondían. Ni modo. Hoy vamos a hablar sobre la imagenología obstétrica en el primer trimestre. Esto como un complemento a la clase anterior, ¿ya? La imagenología obstétrica ha evolucionado a grandes pasos en los últimos años, ¿no? Hace muchos años la ecografía se limitaba únicamente a medir el bebé, verificar actividad cardíaca. Actualmente se pueden hacer múltiples estudios desde el espectro de la ecografía. Por lo tanto, la ecografía es el primer método de imágenes en la mujer embarazada. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? ¿Qué otros tipos de estudio de imagen conocen? ¿Conocen en general? ¿Ah? Tomografía, radiografía, resonancia, ¿qué más? ¿Qué? ¿Le han dicho más métodos? ¿Ah? Esa es ecografía, nada que ver. Más, vamos. No son 3 cosas nomás, estamos arruinados si son 3 cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Métodos de imagen. Eso han visto en 5º año, o digo en 5º semestre. Tomografía, lo que han mencionado es lo más importante, lógicamente, está muy bien. Pero ¿qué más hay? Solo menciono. ¿Han escuchado de la tomografía axial por positrones? Sí. Es la medicina nuclear, ¿eh? ¿Qué más hay? ¿Han escuchado de la fibroscopía? También, otro tipo de estudio. Hay una gama amplia de estudios de imágenes, pero no todos ellos se pueden aplicar a la mujer gestante. ¿Cuáles se pueden aplicar a la mujer gestante aparte de la ecografía? ¿Cuál? ¿Qué tipo de estudio de los que han mencionado ustedes? La resonancia, muy bien. ¿Saben cómo se forman las imágenes en resonancia, no? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando, chicos? ¿Cómo se forman las imágenes? ¿Cuál es la física para formar imágenes? En general, no cosas muy específicas. Por ejemplo, en tomografía, ¿qué utilizamos para generar imágenes? La radiación. En resonancia, muy bien, se usa el magnetismo, ¿no? Se generan campos magnéticos. Los campos magnéticos se van a relacionar con los átomos de hidrógeno. Recuerden que nuestro cuerpo está compuesto más del 50%. ¿Por qué? ¿Por qué? Por agua. El agua tiene hidrógeno, ¿no es cierto? Por lo tanto, la resonancia se aplica bastante bien en el ser humano y todos los seres que tengan ese tipo de distribución.
La resonancia es noble, no utiliza radiación y se puede realizar, por el caso de la mujer gestante. En este caso vamos a hablar, pero de ultrasonido, ya que es el principal método de imagen. ¿Cómo podríamos ver un embarazo temprano? Estamos hablando del primer trimestre, primeras semanas de embarazo. ¿Por qué vías podríamos abordar ecográficamente hablando? Los de ecografía tienen que estar aquí pilas, respondiendo. Si no me voy a quejar con su docente. ¿Ah? ¿Por qué? A ver, los de ecografía, vengas aquí. A ver, ¿cómo se puede hacer una ecografía obstétrica o ginecológica? Muy bien, una es la vía intracavital, en este caso, transabdominal. Otra opción, transabdominal. Esas son las dos principales indicaciones de ecografía. ¿Cuál es la más beneficiosa en ginecología y en este caso obstétrica de primer trimestre? Transvaginal. Por las ventajas que ya hemos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Los transductores generan una imagen de mayor calidad, pero a corta distancia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en un embarazo pequeño de primer trimestre es bastante útil la ecografía transvaginal. ¿Cuál es la ventaja de la transvaginal en relación a la transabdominal? En la transabdominal, ¿qué le decimos a la paciente antes de hacer la ecografía? Que tome agua. Muy bien, en este caso tome agua. ¿Para qué? Para hacer ¿Para? una ventana. ¿Para qué? Hacer una ventana y poder ver. Muy bien, para generar una ventana acústica, ¿no es cierto? Una ventana que nos permita ingresar y ver el útero de mejor manera. ¿En la ecografía transvaginal será necesario? No, no necesitamos. Todo lo contrario, tiene que vaciar la vejiga, ¿no? Muy bien, la ecografía transabdominal, ¿cuándo será mejor indicada en el embarazo? ¿En qué momento? Transabdominal. Correcto. Pero si la ecografía transvaginal tiene mejor utilidad en este momento, la abdominal va a tener mejores resultados en el segundo o tercer trimestre. ¿Por qué? ¿Qué tipo de transductor utilizamos en la transabdominal? El convexo. ¿El convexo qué características tiene? Nos permite ver imágenes a mayor profundidad, pero con menor resolución. En el caso del embarazo es suficiente para ver un embarazo del segundo o tercer trimestre. ¿Listo? Entonces ahí tenemos algunas características de ambos de estudio. ¿Ya? Es un método seguro, preciso, no invasivo, asequible para acceder al útero, al feto y determinar la cronología de un embarazo. ¿Listo? ¿Puedo apagar la luz? No, mentira. La otra déjenla prendida, entonces, pues. No, se van a dormir. Ya, apaguen todo entonces. ¿Está bien? ¿Se ve? Ya, muy bien. Entonces ahí tenemos algunas características de la ecografía transvaginal y la transabdominal. La primera no necesita preparación de la paciente, necesitamos vejiga vacía. En la transabdominal, en cambio, en algunos casos vamos a necesitar una vejiga muy llena, ¿ya? Para que se pueda observar el embarazo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, observen en la primera imagen, tenemos una ecografía obstétrica. Miren acá, esta es la cara del bebé. En una paciente con un palito adiposo muy denso, pacientes muy gorditas con una pared abdominal gruesa, nos van a quitar la calidad de imagen. Pero cuando la optimizamos o mandamos a llenar la vejiga, como es este caso, para generar una mejor ventana acústica, la calidad mejora notablemente, ¿no? Los rasgos del bebé se pueden apreciar de mejor manera y eso te permite hacer un diagnóstico mucho mejor. ¿Qué tipos de ecografía conocemos en el embarazo? Ustedes por lo menos tienen que conocer las tres principales y una que otra especializada. La ecografía tiene que realizarse por lo menos una en el primer trimestre, otra en el segundo y otra en el tercero. Mínimo 3 estudios ecográficos, ¿no? Esto es lo estándar, lo que todo el mundo tendría que conocer y hacer. Ahora existen ecografías especializadas. Por ejemplo, está la ecocardiografía fetal o el coreograma fetal. En este estudio lo que se pretende es ver las características del corazón. Recuerden que hay algunas enfermedades y síndromes que se acompañan de malformaciones cardíacas. Por ejemplo, ¿qué cromosomopatía es la más frecuente?
síndrome de Edwards. No. Down. También el Edwards, pero el más frecuente es el Down. ¿No ve? El Down, ¿cuáles son sus características fenotípicas? ¿Qué características tiene el Down? A ver, empiecen desde arriba. Vamos, vamos. Vayan mencionando lo que recuerden. ¿Ah? Hipertelorismo. ¿Qué significa hipertelorismo para tus compañeros que no saben qué es hipertelorismo? Aumento en cuanto a la distancia ¿De qué? los ojos. Ya, los ojos separados, ¿no? Sí, sí. Más distantes uno de otro. Muy bien, hipertelorismo. ¿Otro? Cuello corto. Cuello corto. Excelente. ¿Otro? Implantación baja de las uñas. Implantación baja de orejas. ¿Qué más? Otra característica de los Down. Acuérdense de sus extras. ¿Qué? La mano de simio. ¿Qué más? Muy bien, paladar elevado. ¿Qué más? ¿La lengua grande o chiquita? Macroglosia. ¿Qué más? ¿Cómo es la nariz de los niños con Down, las personas con Down? ¿Son narizones o son ñatos más bien? Ñatos. No se dice ñatos en el cielo, ¿eh? Ya, ¿qué más? Changos, ¿no? ¿Qué más? La cara es un tanto redonda. Por cierto, la frente es una frente más pequeña. Las extremidades generalmente son un poco más cortas que lo normal. Las manos son pequeñas, como decimos, ¿no es cierto? Son algunas características fenotípicas del Down. Entonces, también estos niños con Down pueden tener problemas cardiovasculares. De hecho, es muy frecuente que los niños con Down estén asociados a una cardiopatía. ¿Ya? Estas cardiopatías se pueden diagnosticar en el vientre materno. Se pueden diagnosticar. Recuerden también que los niños con Down pueden vivir lo mismo que el promedio de gente. ¿O no? No. Algunos llegan a ser muy adultos, la verdad, ¿no es cierto? Pero la mayoría tienen una edad cronológica menor. Más o menos su promedio de vida es 50, 55 años. Más o menos. Entonces se mueren después de esa edad o alrededor de esa edad. ¿Ya? El perfil biofísico es otro tipo de ecografía. ¿Qué se hace en el perfil biofísico? Se miden una serie de parámetros en relación al bebé, como por ejemplo la actividad cardíaca, la cantidad de líquido amniótico, los movimientos fetales, el tono, los movimientos respiratorios, y estos cada uno va a tener una puntuación. Esta ecografía se utiliza sobre todo en niños o en embarazos del tercer trimestre, porque una puntuación baja nos puede indicar que este bebé está empezando a sufrir algún tipo de distrés, hipoxia, por ejemplo, que le esté limitando a ciertas características del bebé en este momento, ¿no? Luego tenemos el Doppler fetal. ¿Qué es Doppler? Los de ecografía ya saben, son capísimos. ¿Qué es Doppler? ¿Para qué sirve el Doppler? No me convence. No. ¿Sirve para el vaso? No, para ver vasos. No se llamaría Doppler, sería, no sé, otra cosa. ¿Saben quién es Doppler? ¿Por qué se llama Doppler? Por lo menos. ¿Qué? No, nada que ver. Muchachos, pero también están por ahí bateando, ¿eh? Los de ecografía tienen que saber. ¿Quién era Doppler? Esa persona. Era el señor que ha descrito el efecto Doppler. Es un efecto que no mide en realidad los vasos sanguíneos, lo que mide es el movimiento, el flujo. Eso es el Doppler. Movimiento, eso es lo que mide, el movimiento, el flujo. No es específico de los vasos. Paradójicamente se puede aplicar en vasos, porque eso tiene movimiento. Pero por ejemplo, cuando están en ecografía y vayan a una práctica, quédense un buen tiempo viendo la vejiga. De repente van a ver cómo los uréteres lanzan la orina que está llegando a los riñones y lo meten a la vejiga. Eso se llama jets ureterales. Si están con la ventana Doppler habilitada en la pantalla, van a ver cómo eso se va a pintar de colores rojo y azul. Y no es flujo sanguíneo, es orina.
Entonces el Doppler sirve para medir el movimiento, el flujo. No es específico para vasos sanguíneos, pero lógicamente es útil. Entonces el Doppler fetal se utiliza también para ver cómo está siendo irrigado el bebé. ¿Quién irriga al bebé? El cordón umbilical, que trae sangre desde la placenta. La placenta recibe sangre ¿de quién? De la madre. ¿De qué vasos recibe sangre la placenta? Principalmente de la... Dilo, acabas de decir. Se ha olvidado, chico. ¿Quién va a irrigar al útero principalmente? La uterina, pues chicos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué vasos sanguíneos evaluamos? Hay una arteria en la cabeza que es sumamente importante, se llama arteria cerebral media, la cual forma parte de un polígono. ¿Cómo se llama ese polígono? Polígono de Willis, ¿cierto? Es importante valorar esta arteria porque ¿qué órgano diana es uno de los más importantes en el cuerpo humano? El cerebro. Sin la función cerebral, muchos órganos pueden empezar a fallar, ¿no es cierto? Entonces, medir el flujo de esta arteria nos indica cómo está el bebé en relación a la perfusión, ¿ya? Luego existe el ultrasonido cromosómico. Ese estudio tiene que realizarse entre la semana 11 y semana 14. ¿Qué pasa? ¿Pasa, no? Pase, señor. Muy bien, entonces la ecografía cromosómica se debe realizar sí o sí entre la semana 11 y la semana 13.6. Después de las 14 en adelante ya no es útil. Si decimos cromosómica, ¿qué estará buscando esta ecografía? ¿Ah? Muy bien, alguna cromosomopatía, la misma que hemos hablado hace un momento, principalmente el Down, pero también podemos valorar otro tipo de cromosomopatías, ¿ya? ¿Qué buscamos en ese ultrasonido? Tratamos de identificar algunos marcadores que se vean por ecografía que nos hagan pensar en la posibilidad de que ese niño tenga alguna cromosomopatía. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando describía las características fenotípicas de un Down, mencionaban algunos, por ejemplo, el cuello corto. A ver, hagan así, oculten el cuello y tóquense atrás. ¿Qué sienten? Oculten el cuello, a ver, y tóquense atrás. ¿Qué sienten ahí atrás? Tóquense, hagan. Y busquen atrás. ¿Qué sienten ahí atrás? No, ¿cuál jiba? Esa vaca. Noten que se forma un pliegue, ¿no ven? Lo mismo pasa con los Down, que hay un pliegue nucal amplio. En los niños que tienen Down, ecográficamente también se les puede notar ese pliegue nucal, ¿ya? Y ese pliegue nucal, cuando está presente o es muy abundante, muy grande, nos abre la sospecha de que pueda ser un Down, ¿ya? También hablamos de lo que es la translucencia nucal. ¿Qué es la translucencia nucal? Cuando están en esta etapa del desarrollo, detrás de la nuca se forma como una especie de edema en la región nucal. Cuando este está muy grande ecográficamente en este momento, también es una indicación o una sospecha de que este niño puede tener un problema cromosómico, ¿no? ¿Qué más mencionamos en las características fenotípicas del Down? La nariz, ¿no? En los Down la nariz es pequeñita, como un pequinés. En los fetos en esta edad gestacional, el hueso nasal puede estar ausente o ser muy pequeño. Eso también abre la sospecha de que se trate de un Down, ¿ya? Y también podemos mencionar otras características, por ejemplo, el flujo tricuspideo, porque hemos dicho que los Down están asociados a cariopatías, ¿no? Entonces, medir el flujo tricuspidio de la válvula tricuspidia me estoy refiriendo, también nos puede hacer pensar que existe algo, ¿ya? O medir el ductus venoso, ¿ya? Luego tenemos la ecografía estructural. Yo estoy seguro que esta ecografía la han visto en algún momento, ¿no? Son las famosas ecografías en 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones, etc. Esas ecografías lo que pretenden es buscar de pies a cabeza, ver cómo se encuentra la cabeza, el cuello, el tórax, el abdomen, las extremidades,
genitales, la cara, etc. Y buscar algún elemento que llame la atención. Por ejemplo, en la cabeza, ¿qué buscarían ustedes que les preocupe? ¿Ah? Por ejemplo, que no tenga que dar una anencefalia, con ausencia de tejido. Hidrocefalia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué? Microcefalia, muy bien. En la cara, ¿qué buscarían? Sí, claro. Hay hipoplasia del maxilar inferior, ¿verdad? O que sea una micrognatia, ¿verdad? Que tengan el maxilar inferior retraído. ¿Qué más pueden buscar? Algo más frecuente. Los de pediatría, ¿cómo es? Labio leporido o paladar hendido. ¿Ven? Pueden buscar estos marcadores. Y como la ecografía 3D, 4D es bastante factible en este momento del embarazo, se puede reconocer, reconstruir fácilmente la cara y buscar esos elementos. ¿Listo? Inclusive también pueden buscar una implantación baja de orejas, la foto de los orejas también un poco más, ¿cómo se dice? Más arrinconaditas las orejas, ¿no es cierto? Son algunos marcadores. En el cuello, buscaríamos la longitud del cuello. ¿Qué más? En extremidades, ¿qué podríamos buscar? Primeramente, que tenga las 4 extremidades. Tiene que tener las 4 extremidades, ¿no? Cada extremidad con 5 dedos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama cuando alguien tiene un dedo de más? Cuando tienen fusionados los dedos así como una tortuga ninja. ¿Cómo se llama? Si esto era polidactilia, esto será sindactilia. ¿No ve? Entonces son algunas cosas grandes que se pueden observar mediante la ecografía. En tórax podemos ver, además del corazón, la distribución de los campos pulmonares, ¿no es cierto? Podemos ver hernias diafragmáticas. ¿Qué es una hernia diafragmática? Cuando en el diafragma existe un defecto que todo el contenido intestinal sube y puede estar ocupando el tórax. Entonces se puede ver por ecografía. En abdomen, ¿qué nos llamaría la atención? ¿Qué buscarían? En abdomen. El pectus excavatum, el tórax en quilla, sí se podría ver, pero no va a ser un hallazgo ecográfico de rutina, va a ser muy complicado. En abdomen, ¿qué verían? ¿Cómo se llama esto? Este chico. Así me habla la señora de la universidad, la de chicos ahora. Onfalocele, interesante. ¿Qué es la hernia fisiológica y cuál es la diferencia con el onfalocele? ¿O es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre la hernia fisiológica y el onfalocele? Muchachos. Oh, ya. ¿Cuál es la diferencia entre hernia fisiológica, onfalocele y gastrosquisis? Son cosas muy distintas. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre hernia fisiológica y onfalocele y gastrosquisis? La hernia fisiológica, como su nombre lo dice, es un proceso fisiológico. Recuerden en embriología, a pesar de explicar, que el intestino primitivo era un tubo inicialmente, ¿no ven? Y comienza a dilatarse y comienza a acumularse en la cavidad abdominal. Pero este crecimiento del intestino no es ordenado. Y para tal efecto, entre la semana 7 a la 9 aproximadamente, tiene que salir del abdomen, rotar, acomodarse y retornar al abdomen y tener la disposición final. Eso es lo que sucede de manera normal, ¿no ve? Entonces esa hernia fisiológica sucede entre la semana 7 y la 9. Excepcionalmente puede llegar hasta la semana 11, 12. Y es el momento en que se puede confundir, por ejemplo, una hernia fisiológica con un onfalocele. Ahora, onfalocele y gastrosquisis no es lo mismo. ¿O sí? Están dudando, ¿no? El onfalocele, como su nombre lo dice, es
una hernia del ombligo, donde va a estar el contenido intestinal expuesto hacia afuera, pero protegido por los elementos de la pared abdominal, por su peritoneo. Por lo tanto, son funcionales todas esas estructuras. ¿Qué pasa con la gastrosquisis? ¿Qué es la gastrosquisis? La gastrosquisis es un defecto también de la pared, pero en este caso el contenido intestinal, el contenido de la cavidad abdominal se expone afuera y no está protegido por nada. Por lo tanto, muchas veces el contenido intestinal se erosiona y se pierde en algunos casos la función de los intestinos. Pasa algo muy similar con el tejido cerebral, que es en el tema de la anencefalia. La anencefalia es una consecuencia del defecto también, de la ausencia del cráneo y de los elementos que la protegen. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas ecografías se indican en determinados momentos del embarazo y tienen ciertos objetivos. ¿Listo? Muy bien. Una parte nos ayuda a sospechar de que un embarazo puede ir mal, y son los hallazgos ecográficos. Pero eso no es todo. Esto se puede complementar con estudios laboratoriales, marcadores bioquímicos. Hace un momento hemos hablado de marcadores ecográficos. Esto se puede complementar con marcadores bioquímicos. ¿Y esto para qué? Con la ecografía, ¿qué estamos diciendo? Por ejemplo, ¿este niño tiene Down o este niño tiene probabilidad de tener Down? ¿Qué estamos diciendo con la ecografía? Probabilidad. Probabilidad. ¿Ya? Pocas cosas van a ser así. Esto es gastrosquisis, por ejemplo. Esto es anencefalia. En el caso del Down, hablamos de probabilidades, ¿no? Es probable, parece, ¿no? Entonces, los marcadores bioquímicos, eso nos permiten sumarle puntos a esa probabilidad. Si sospechamos en una ecografía que el niño tiene probabilidad de tener un Down, hacemos los marcadores bioquímicos. Si esos también están elevados, nos amplían la probabilidad de que este niño tenga Down. O sea, parece que sí. Aún así, no estamos al 100% asegurando. ¿Ya? Esto simplemente es mención para ustedes. No es que eso no va a ir como pregunta de examen. Simplemente para que lo conozcan. Muy bien. Sigamos hablando. ¿Cuándo indicamos una ecografía del primer trimestre? Ahí están los 6 puntos importantes. Primeramente dice confirmación del embarazo intrauterino. O sea, si tú le mandas a hacer una ecografía a alguien en el primer trimestre, lo primerito que tiene que decirte es si ese embarazo está dentro del útero. Esto va juntamente con el 4, que es embarazo ectópico, porque tenemos que descartar justamente esa probabilidad de que se trate de un embarazo ectópico, ¿no? Y ustedes, como hemos visto la semana pasada, el embarazo ectópico es algo así que lo podemos tomar a la ligera como un resfrío. No. ¿Qué puede pasar con una paciente con embarazo ectópico? Puede romperse el embarazo ectópico, sangrar. ¿Es lo que va a generar? Un hemoperitoneo, que es un abdomen agudo ginecológico para operarlo ya no más. O en el peor de los casos, shock, paro cardíaco y muerte. ¿Lo ven? Entonces, no podemos alejarnos de estos diagnósticos. Tenemos que primerito, en nuestro caso, el embarazo está donde tiene que estar. Lo segundo, ¿podemos estimar la edad gestacional mediante ecografía? Sí. De hecho, cuando existen dudas en la fecha de última regla, porque la fecha de última menstruación es un elemento que también te sirve para saber cuántas semanas tiene el embarazo, ¿no es cierto? ¿Qué día utilizamos para calcular la edad gestacional? ¿El primer día o el último día de la regla? ¿Ah? Por ejemplo, si ustedes tienen que indagar antecedentes y le preguntan, señora, ¿su fecha de última menstruación? La señora no te va a entender. Ahora, ¿qué te responde? Va a decir, he menstruado del 4 al 5 de marzo, o perdón, del 4 al 8 de marzo. ¿Cuál es la fecha de última menstruación? Es el primer día de la regla. Primer día, si preguntan el FUM, la gente no te va a entender a veces. Tienes que explicar el primer día de la última regla, porque te pueden entender como justamente el compañero decía, ¿no? El último día. Y eso les va a generar un intervalo que es margen de error para calcular. ¿Ya?
Entonces, si tenemos una fecha de última menstruación dudoso, podemos utilizar la ecografía. De hecho, en el primer trimestre, si tenemos una ecografía del primer trimestre, es un excelente marcador para pronosticarte cuándo van a ser la guagua. Es el mejor indicador, ¿ya? También podemos identificar causas de hemorragia en el primer trimestre, ¿no? Embarazos ectópicos, molas o embarazo múltiple. ¿Listo? En algunos casos tenemos que considerar hacer una biopsia de vellosidades coriales. La biopsia de vellosidades coriales lo que busca es tomar tejido, células de este embarazo y analizarlo. Estas células se mandan a estudiar y aquí podemos sí confirmar si es un Down, un Turner, un Klinefelter, no sé, un Patau, otro síndrome, Edwards. Podemos confirmar, ya que en esta muestra estamos tomando células, lo vamos a llevar a un estudio genético, lo van a desglosar los cromosomas de este nuevo ser y ahí sí nos van a confirmar. En otros países todo esto está sumamente estandarizado, ¿no? Se realiza así. Cuando hay sospechas pasan directamente a biopsia. ¿Y qué pasa si encuentran un síndrome que sea incompatible con la vida? ¿Qué le plantean a la paciente? Pues le pueden plantear, señora, le sugiero interrumpir porque su niño tiene un síndrome de Turner, por ejemplo, que no son incompatibles con la vida, pueden sobrevivir, pero en algunos países le dan opción a que aborte en esos casos, ¿no? Hay países que están legalizando el aborto porque tienen un sistema de tamizaje sumamente avanzado, ¿no? Bien protocolizado y se cumple el tamizaje. En nuestro país los niños nacen con Down y ahí te enteras que es Down, ¿no? O que tenía una anomalía, una gastrosquisis, están haciendo, oye, ¿esto qué es? No, 2 cabellos. Entonces nuestro sistema de tamizaje todavía tiene mucha deficiencia, ¿ya? Continuemos. Muy bien, existen marcadores ecográficos denominados del primer trimestre que sí o sí tenemos que buscar y ustedes tienen que conocer esto porque son cosas muy generales. Cuando un bebé, un embrión está en curso de desarrollarse, lo primero que vamos a observar, ¿qué va a ser? Un engrosamiento del endometrio, ¿no? El endometrio se queda en qué fase, recordando el ciclo menstrual. ¿Cómo? ¿Cómo pues proliferativa? ¿En qué fase se queda el endometrio en el embarazo? ¿En qué momento el endometrio le estaba dando condiciones para un embarazo? No puedo creer. ¿Cómo es? ¿Están whatsappando o están googleando? Hasta ahora apuntes. ¿Cómo es, muchachos? ¿En qué fase se queda el embarazo? ¿Qué fase el último? Secretora. Estamos hablando del endometrio, ¿no ve? Recuerden que primero la fase menstrual, luego estaba la fase proliferativa, ovulaba y entramos a la fase secretora, donde el endometrio estaba con las condiciones para un embarazo, ahí se quedó. En este caso, ese va a ser el primer hallazgo. El endometrio va a estar sumamente grueso porque está muy vascularizado, hay muchas glándulas, todos los elementos nutricionales están en condiciones para que prolifere el embarazo. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser un engrosamiento del endometrio. A los pocos días de la implantación comienza a aparecer una pequeña burbuja en el espesor del endometrio. ¿Qué será eso? El saco gestacional. ¿Está listo? Muy bien. Un día más tarde aparece este elemento que se denomina vesícula o saco vitelino, que generalmente se lo ve como un anillo dentro del otro anillo más grande. Este saco vitelino tiene que medir menos de 6 milímetros, por si acaso. Menos de 6 milímetros. Una vesícula de más de 6 milímetros nos abre la posibilidad de que este embarazo tenga algún problema. Si mide 8, mide 10 milímetros, aguas, posiblemente este embarazo no va a ir bien. Probablemente sea un embarazo anembrionado, o sea, posiblemente sea un huevo muerto retenido.
¿Listo? O si es que sigue evolucionando, tenga una malformación grande, incompatible con la vida y termina en un momento interrumpiéndose. ¿Ya? Aparece la vesícula vitelina, al ladito aparece un conjunto de células que es el desarrollo del esbozo embrionario. Un esbozo, un acúmulo de células, ya está empezando aquí la etapa de organogénesis. Ahí está la organogénesis a full. Una vez que la organogénesis se encuentra a la mitad, más o menos semana 5 y medio, semana 6, se puede evidenciar a nivel de ese conglomerado de células un movimiento sincrónico que corresponde a la actividad cardíaca. Es decir, que el corazón comienza a latir, comienza a ser funcional en las semanas 5 y medio a 6 aproximadamente, según el curativo. ¿Ya? Y una vez que ya hay actividad cardíaca, va a empezar a crecer y podemos medir el bebé, desde la punta de la cabeza hasta la punta de la nalga del bebé. ¿Ya? Es el índice o es el diámetro del cráneo caudal, o también conocido como índice coronilla rabadilla. ¿Ya? Es una medición que se realiza desde la punta de la cabeza hasta la punta de la nalga, no hasta el piecito, no hasta la nalga. Entonces, escuchen. No, este data no escucha. Si logran ver en ese sector, que son los calipers, hay un movimiento, ¿no es cierto? No sé si han podido ver. Eso que ven moviéndose es el corazoncito, ¿no? Debe tener más o menos 5 semanas y media, 6 semanas en hacer. ¿No ven? O sea, unos 10 días después de que ha habido retraso, ya está latiendo el corazón del tubado, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede medir la frecuencia cardíaca fetal? Hay dos opciones, uno que es el modo M y otro que es el Doppler espectral. Lo que vimos hace un momento, ¿qué era? Doppler espectral. El parlante no se sincroniza para mi computadora, pero tiene sonido, ¿no? Es lo que se escucha. Ese es el Doppler espectral. El modo M es justamente eso. Estamos viendo el saco gestacional, ahí adentro está el esbozo del embrión con actividad cardíaca. Se activa el modo M, lanza una línea, esa línea está representada por esta secuencia, ¿no? Entonces, la parte donde necesita movimiento va a generar estas interrupciones. ¿Ven acá? Entonces, en este caso no se escucha la frecuencia cardíaca, pero sí se puede ver. Se puede ver en la pantalla cómo se va interrumpiendo, eso se traduce en movimiento, que corresponde en este caso al corazón. Este es un video que más o menos ilustra el modo M y el modo espectral. Traten de observar. Ojalá que hubiera sonido. Entonces ahí tenemos un embarazo grande, ¿no? Ya el corazón se ve con 4 cámaras, debe ser de más o menos unas 16 semanas seguramente. Está activando el modo M, vean esa línea punteada, lo está activando a nivel del corazón, y entonces aquí comienza a aparecer las ondas que representan el movimiento del corazón. Y esto representa, o esto es el modo M, para ver movimiento, en este caso asociado a la frecuencia cardíaca fetal. Esta es una ecografía utilizando el Doppler espectral. Ahí tenemos un embarazo de aproximadamente 12 semanas, debe ser, ¿no? Donde se ve claramente dónde está la cabeza, ¿no? Ahí está la cabecita, el cuello, el tórax, ahí están sus clavículas, el corazón, pulmón, intestinos, pierna, mano, ¿no es cierto? Colocamos el modo espectral y ahí vamos a ver las ondas, y esto sí se escucha, ¿no? Esto sí se escucha en el parlante del equipo. Muy bien, chicas, tranquilas, no se emocionen, se están antojando algunas. Yo quiero una de esas. Muy bien. También podemos complementar nuestro estudio de embarazo temprano con el uso de una hormona en sangre. ¿Qué es la beta-HCG cualitativa? Típicamente, comercialmente, ¿cómo la conocen ustedes, chicas? Cuando van a la farmacia, ¿qué le dicen? Ven a una prueba de embarazo, ¿eh? Esa es la beta-HCG cuantitativa. Cualitativa, perdón. Cualitativa. O sea, ¿qué nos dice la beta-HCG cualitativa? Que en esa prueba está detectándose esta hormona, que es la hormona del embarazo. ¿Ya?
Entonces, usamos la fracción beta y no la alfa, porque la alfa es muy similar a las hormonas pancreáticas. Entonces, si tratáramos de buscar la alfa HCG, se podría confundir con hormonas pancreáticas, nos puede dar positivos. En cambio, la beta es específica para el embarazo. Si hay cualitativa, significa que hay también, ¿qué cosa? Cuantitativa, es decir, que se puede contar. Y esa es la que a nosotros nos sirve en este caso. ¿Qué sucede con esta hormona beta-HCG? Significa que más o menos a partir de la cuarta semana, tercera, cuarta semana, esta hormona comienza a incrementarse a un ritmo sumamente acelerado. Más o menos hablamos de que, por ejemplo, si aquí tenemos en la semana 4 un valor de 100, en 24 horas o en 48 ese valor va a duplicarse. O sea, la siguiente control va a ser 200, el siguiente 400, el siguiente 800, el siguiente 1600 y así. Por eso se ve este pico elevadísimo, ¿no es cierto? Hasta la semana 12, que es el pico máximo de duplicación de esta hormona. Después comienza a haber un decalaje de esta hormona hasta ir disminuyendo poco a poco, ¿no? ¿Para qué me sirve esta hormona? ¿Cuándo la usarían ustedes? A ver, aplicar los conocimientos de la semana pasada, aplicándolos los de ahora. ¿Cuándo pedirían esta beta-HCG cuantitativa? Usen la lógica, a ver. ¿En qué circunstancias ustedes digan, voy a pedirle una beta-HCG hoy día y otra mañana pasada? Cuando sospechen en qué. ¿En qué? ¿En un embarazo qué? ¿Ectópico? No. Bueno, en realidad sí también se puede hacer en ectópico, pero depende del contexto. Si por ejemplo le hago la ecografía ginecológica y mi ecografista es un chakra, ¿no? Solo ve el útero. Doctor, no hay nada, tranquilo, no pasa nada, ya lo he abortado. Ya. Pero le pediré por si acaso una beta-HCG cuantitativa. Y hoy te salen 100, digamos, ¿no? A veces se va a repetir en 48 horas. En 48 horas tiene 200. O sea, esa hormona está subiendo. Y le vuelves a hacer la ecografía con el mismo amigo. No, doctor, útero vacío, sigue. ¿En qué empiezan a pensar? Que hay un embarazo que se está desarrollando, pero en otro sitio. Y hay que buscar dónde está ese embarazo. Hay que buscar. La beta-HCG, por ejemplo, en ese contexto de embarazo ectópico, sirve. ¿Cuándo también sirve? Cuando, por ejemplo, encontramos un embarazo que parece que no está yendo bien, ¿no? O tenemos, por ejemplo, sospechamos, o sea, ustedes están en un centro de salud solitos ¿qué se llama? En Ancoraines, que es un pueblo que está lejos de acá. Y tienen su ecógrafo. Y usted se acuerda de esta clase, el doctor me ha enseñado. Y busca, ¿no? Y encuentra saco gestacional, ves vesícula vitelina, ves un embrión también, pero lo que no ves es actividad cardíaca. ¿Tú qué haces? Le dices, no, señor, es un aborto diferido, o no lo es, o sea, vas a entrar en una duda, ¿no es cierto? En ese caso también puedes pedir una beta-HCG cuantitativa. En los embarazos, en los abortos diferidos que se han detenido, una vez que se detiene el embarazo, la beta-HCG también disminuye bruscamente. Por lo tanto, si le pides una beta ese día y en 24 o 48 le repites, vas a ver que esa hormona está bajando. De esa manera tú estás segurísimo que ese embarazo no va a ir, ¿no? Y con más criterio le mandas al ginecólogo, al hospital de referencia, o si tienes condiciones, tú harás el procedimiento de evaluación. Entonces la beta-HCG es un elemento que sirve, es muy útil si es que está a disposición, ¿ya? Además, como es cuantitativa, te va a dar un valor numérico, ¿no? Ese valor numérico se puede asemejar a qué edad gestacional más o menos corresponde. Entonces también sirve para calcular la edad gestacional, pero no es lo más importante. Muy bien, aquí tenemos un resumen de los marcadores del primer trimestre que hemos hablado. Lo primero que vamos a apreciar entonces es el engrosamiento del endometrio. ¿Lo ven? Observen que va a ser mucho más fácil y más rápido observarlo con una ecografía por vía transvaginal. Difiere más o menos una media semana a una semana. En una paciente que le realizamos la ecografía por vía transvaginal, a la semana 3,5, casi 4, vamos a notar que el endometrio se está engrosando, o sea, está en fase secretora, algo está condicionando para algo, ¿no es cierto? Pero si lo veo por vía abdominal no voy a ver nada, me va a parecer un endometrio normal, ¿ya?
en relación al saco gestacional, más o menos en la semana 4,5 a 5, ya vamos a ver el saco gestacional por vía transvaginal. Por vía transabdominal, más o menos una semana más tarde, recién se va a poder ver. Luego aparece, dijimos, la vesícula vitelina, que aparece al finales de la semana 5,5 y las 5, en ese periodo. Y por vía abdominal, recién vamos a ver la vesícula por vía o a las 6 semanas. El embrión se hace visible más o menos a la semana 5 a 6 y por vía abdominal en la semana 6,5 a 7. Y la actividad cardíaca la podemos ver por vía transvaginal entre la semana 5,5 a 6. En cambio, por vía transabdominal podemos verlo recién en la semana 7 a 8. Es decir, parece poca la diferencia, ¿no? Pero esos pocos días pueden marcar también una oportunidad para hacer un diagnóstico adecuado, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos son los marcadores que ya hemos mencionado y todo tiene su correlación con la hormona beta-HCG cuantitativa. Muy bien. Entonces, acá van a observar una ecografía de las 6 semanas de embarazo y van a ir viendo qué va observando el ecografista. Vamos. No quiero. Bien. Los de ecografía me van a ir diciendo, a ver qué están viendo. ¿Dónde está localizado ese embarazo? ¿Intrauterino o extrauterino? Intrauterino. ¿Es un embarazo múltiple o único? ¿Ah? Único aparentemente, ¿no es cierto? Según las cosas que hemos mencionado, según los marcadores, ¿en qué semana creen que está? Simplemente observando los detalles. Hay engrosamiento endometrial, hay saco gestacional, ahí está la vesícula vitelina, al ladito hay un conjunto de células que parece el esbozo del embrión y vamos a ver, y hay algo que se está moviendo, está optimizando la imagen, hay algo que está latiendo, que está ahí vibrando, ¿no? ¿A qué semana corresponderá? Más o menos. ¿Y la ecografía es transabdominal o transvaginal? ¿Ah? Observen, pues, ¿es vaginal o abdominal? ¿Qué? ¿Por dónde está haciendo la ecografía? Abdominal, pues chicas, vean la sonda grande, ¿no es cierto? Y ahí está viendo el movimiento de la actividad cardíaca. Entonces, si se ve por abdomen, ¿en qué semana creen que está aquí más o menos? 6 a 7, ¿no? Por ahí está. O sea, viendo las imágenes yo ya sé que es el tamaño. Muy bien, continuemos. También existen elementos que me hacen pensar que el embarazo no va a ir bien, que me va a llevar a un huevo muerto retenido o me va a llevar a un embarazo anembrionado. Y estos marcadores son sumamente importantes conocerlos. Por ejemplo, en relación al saco gestacional, si este saco tiene una forma irregular, esto es lo normal, así bonito. Pero si este se torna irregular como esta imagen, es un marcador de mal pronóstico. Este embarazo va a fracasar posiblemente, ¿ya? Si vemos este saco así vacío e irregular, ¿a qué creen que va a terminar? ¿En qué tipo de aborto? Acabo de decir. Aborto. ¿Ah? Diferido. Muy bien, aborto diferido. Dentro de los diferidos, ¿cuál creen que va a ser? ¿El embarazo anembriónico o el huevo muerto retenido? ¿Ah? Anembriónico, pues porque aquí no se va a formar nada, va a ser un saco vacío. También me interesa ver el saco vitelino. Miren acá, tenemos un embarazo normal, este anillito es la vesícula vitelina y esto que está acá es el esbozo de embrión. Pero ¿qué pasa si tenemos el saco gestacional,
el esbozo del embrión pequeñito y miren qué grande se ve la vesícula vitalina. Esto mide más de 6 milímetros, ¿no es cierto? Y además el anillo es súper hiper ecogénico, es como un anillo realmente, ¿no? Esto es un elemento que me habla de mal pronóstico. Este bebé, pese a que se está formando, va a tener algún problema. Quizás una malformación grande, una cromosomopatía inviable, ¿no es cierto? ¿Eso a qué tipo de aborto diferido va a ir? Huevo. ¿Aún? Huevo muerto. ¿Aún qué? A un huevo muerto retenido. Porque este bebé, este embrión que se está formando, en algún momento va a detener su actividad cardíaca, va a detener su desarrollo y va a terminar siendo un huevo muerto retenido, ¿no es cierto? El embrión amorfo o la frecuencia cardíaca fetal menos de 85 latidos por minuto también. ¿Cuánto es la actividad cardíaca regular de un embrión de más o menos 6 a 7 semanas? ¿Cuánto creen que oscila? Más de 120 y puede estar hasta 160, 180 inclusive, ¿no? Cuando tenemos una bradicardia, en este caso por debajo de 85, nos está avisando que este bebé o este embrión va a morirse y va a terminar siendo un huevo muerto retenido, ¿no es cierto? Muy bien. Hay otros elementos que también nos dicen que va a haber una mala evolución del embarazo. Cuando, por ejemplo, tenemos un saco gestacional así, grande, de más de 25 milímetros y no se ha formado nada dentro, eso va a ser un embarazo anembrional, 25 milímetros. Es decir, si ustedes hacen la ecografía en su centro de salud y ven un saco gestacional de 15 milímetros y no ven embrión, ¿nos tenemos que asustar? No, tranquilos, ¿no? Hay que esperar un poco. En un lapso de 10 días a 2 semanas, si la evolución es normal, va a aparecer la vesícula, va a aparecer el embrión, va a tener actividad cardíaca. Entonces, no nos tenemos que asustar, pero si mide más de 25 milímetros y no apareció nada, ahí sí, ese es un embarazo que va a fallar, puede ser un embarazo frustro, ¿ya? Si tenemos un embrión de más de 7 milímetros sin actividad cardíaca, ¿no es cierto? En este caso también sospechamos de que ese bebé no va a ir a ningún lado. Es decir, se ha formado el saco, se ha formado la vesícula, se ha formado el embrión, pero el embrión está creciendo hasta cierto punto, pero no forma actividad cardíaca, no se ha formado el corazón, no va a ir a ningún lado. Esto va a ser un huevo muerto retenido, ¿no es cierto? O lo que pasa muy frecuentemente, y me pasó hace una semana más o menos. Había una paciente de 40 años que estaba buscando un embarazo, se embarazó, estaba con apoyo de progesterona, porque las pacientes de más de 38 años tienden a tener la progesterona baja. Pese a eso, le captamos el embarazo temprano, 6 semanas más o menos, ¿no? La mamá se puso alegre porque ya empezó la actividad cardíaca. Le pedimos un control dentro de 2 semanas y luego ya no había actividad cardíaca. En este caso entra dentro de este criterio, ¿no? Cese de actividad cardíaca documentada previamente sin importar el índice coronilla-rabalilla o el diámetro cráneo-caudal, ¿no? Es decir, tenía actividad cardíaca al principio y después dejó de tenerla, ahí fue. No es que va a volver a activarse el corazón, no pasa eso. ¿Listo? Muy bien. Y muchos de estos embarazos que hemos descrito hasta el momento terminan en alguno de estos casos, lo que hemos hablado la semana pasada. Ya hemos visto que es aborto, que es embarazo ectópico, que es enfermedad molar. Pese a que esto ustedes no lo han leído, ¿no? Esto ya lo hemos visto, todas las clasificaciones del aborto, ¿no es cierto? Podemos hablar de todo esto. Embarazo ectópico, ya hemos hablado también la semana pasada, simplemente aquí para ilustrar algunas imágenes. Observen este video. Miren acá, esta es una ecografía transvaginal o transabdominal. ¿Qué? Transvaginal. Simplemente tenemos que ver la sonda para darnos cuenta. ¿Ven? Miren acá, este es el útero. Por aquí está el cuello, el istmo, el cuerpo y el fondo. Esto blanco es el endometrio, está engrosado, ¿no? Pero fuera del útero, en un anexo, está esta imagen, donde hay un saco gestacional, hay un esbozo de embrión, inclusive hay actividad cardíaca.
fuera del sitio normal de implantación. Esto es un embarazo ectópico. ¿Complicado o no complicado? No complicado, pues no es sangrando, si no ya estuviera ovitado este bebé, ya estuviera muertito. ¿Ya? Muy bien. Un embarazo ectópico roto sería este. Miren, esta es una imagen laparoscópica donde entra en la cavidad abdominal y es un mar de sangre. Las tripas, todo están flotando en sangre. ¿Lo ven? Esta es una complicación del embarazo ectópico. El embarazo ectópico se rompió y está provocando un hemoperitoneo. ¿Cuál va a ser la cadena de eventos a continuación? Hay sangrado, forma hemoperitoneo, luego ¿qué va a pasar? Va a haber inestabilidad hemodinámica, puede pasar a ser un shock. Después de un shock, ¿qué va a pasar? Una falla cardíaca, un paro cardíaco y finalmente la muerte. ¿Bueno? En estas ecografías observen que cuando el embarazo se ha roto, el embarazo ectópico se ha roto, automáticamente se empiezan a acumular la sangre o coágulos en los espacios donde tenga lugar para acumularse, ¿no es cierto? No sé si fue como ustedes, les preguntaba qué era la ecografía FAST. Los que saben la ecografía, que saben qué es la ecografía FAST. ¿Qué es la ecografía FAST? No me digan, es que es rápida. No, no es rápida. Eso rastrea que se hace en pacientes politraumatizados. Muy bien. Es la ecografía realizada en el paciente en el contexto de trauma, donde nuestro objetivo es ¿qué? Buscar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica. ¿Listo? Buscamos sitios habituales para que se acumule líquido. En este caso, ¿qué es este espacio? ¿Este qué? ¿Por qué dudan? O sea, yo sé que saben, pero dudan. Es el fondo de saco de Douglas, ¿no es cierto? Normalmente es una cavidad o un espacio virtual, está cerrado, pero en este caso está ocupado ¿por qué? Por líquido libre. En este contexto de paciente con test de embarazo positivo, ecográficamente no encuentran nada en útero y encuentran una masa anexial, dolor, sangrado transvaginal, sospecho de un embarazo ectópico y que este líquido sea ¿qué cosa? Pus, agua o sangre. ¿Qué va a ser? Sangre. O sea, según el contexto, yo pienso que es sangre, ¿lo ves? Muy bien. El embarazo molar, lo más frecuente del embarazo molar es la molaridatiforme, la cual puede ser completa o incompleta. ¿Listo? La completa, vamos a observar un conjunto, un conglomerado de vesículas, ¿no? Como un racimo de uvas, pero pequeñitas, ecográficamente parecen un panal de abejas, ¿no? Todo el útero ocupado por esta imagen. Si hay completa, hay incompleta o parcial. La parcial, ¿qué va a haber? Tejido también de esas mismas características, pero acompañado de un embarazo. Este embarazo puede tener actividad cardíaca, pero la mayoría de estos embarazos terminan mal, terminan en abortos con sangrados importantes. ¿Listo? Y una de las cosas importantes de la ecografía es diagnosticar un embarazo múltiple. ¿Qué tipo de embarazo múltiple será más frecuente? ¿El monocigótico o el disigótico? El disigótico, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma o cómo evoluciona un embarazo disigótico? ¿Cómo es la evolución? ¿Qué pasa? ¿Cómo sucede ese acontecimiento? Expliquen, a ver, ¿alguien puede explicar? Si les preguntan, doctor, ¿qué embarazo es más frecuente? ¿Por qué es así? Hay gente bien preguntona. ¿Cómo explicarían un embarazo disigótico? ¿Y por qué es más frecuente? Ya pues. ¿Cómo los animalitos, a ver, los perritos, cómo es su embarazo? ¿Múltiple o único? Múltiple. Los que han tenido perritos o perritas en este caso, y a veces andaban por la calle, se salían de la casa. ¿Alguna vez no han visto que nacían los perritos y en la casa ustedes tenían su machito que era de la misma raza
pero en la camada de perritos nace un chapi, un rottweiler, un zorrito, un negro, un café, y en la zona el perro de la vecina es justo café, del otro es negro, del otro es rottweiler, ¿no ven? ¿Qué pasó en ese embarazo de esa perrita? Era una perra. ¿Qué? Varias implantaciones, si vas por ahí, tibio. ¿Pero qué pasa? Varias fecundaciones. O sea, ¿qué pasó? No, pero eso sería una moda, ¿no ve? ¿Qué pasó? Estás por ahí, pero organiza tus ideas. La hembra en este caso aporta varios ovocitos. Varios. No solamente uno como en el ser humano. En el animal, varios. ¿Listo? Por lo tanto, un espermatozoide distinto puede llegar a embarazar o fecundar ovocitos distintos. Estos se van a implantar y van a empezar a desarrollarse. ¿No ve? Eso va a pasar. En el ser humano sucede algo parecido, pero el embarazo múltiple, la mayoría se limita a 2. Creo que ha habido un caso en la India de un embarazo múltiple de 8, ¿no? De 8 creo que fue en la India. Una panza gigante. Nacieron creo que de 26 semanas la mayoría, si no me equivoco, porque lógicamente con tantos bebés adentro, imposible que llegue a 40 semanas. El embarazo múltiple es una causa de parto pretérmino, y más si son 8. Imagínate, o terminan en abortos muchas veces. En el tema de fertilidad asistida puede pasar eso, porque muchas veces se le pregunta a la señora cuántos ovocitos fecundados quiere. Toditos que han fecundado, seguro, son 5, métalo 5. ¿Qué pasa? O sea, mientras más ovocitos fecundados, más posibilidades de que el embarazo vaya bien, ¿no es cierto? Muchas veces no todos sobreviven, ¿no? Cuando les implantan los ovocitos fecundados. Puede ser que uno solo sobrevive y los demás vayan muriendo. O puede ser que toditos sobrevivan, los 5. Entonces, feliz va a estar la señora quizás, o quizás no, pero también en riesgo para que haya un parto prematuro, ¿no? Entonces eso pasa. En los seres humanos, más frecuentemente, un embarazo gemelar disigótico. Pero también existen los monocigóticos. ¿Qué pasa en los monocigóticos? Es un solo ovocito, un solo espermatozoide que se juntaron en la fecundación. Pero en el transcurso de los siguientes días, de repente, en el proceso de ser mórula, por ejemplo, se han separado en 2. Entonces, en este caso, estos nuevos embarazos, ambos tienen el mismo material genético. Por lo tanto, van a compartir el mismo fenotipo y el mismo genotipo, ¿no? O sea, van a ser varones posiblemente idénticos, pero en el otro caso pueden ser hombre-mujer o hombre-hombre, pero distintos, ¿no es cierto? Inclusive hay casos rarísimos en que la mujer de repente tuvo sus bebés, ella es caucásica, es decir, blanca, su esposo es blanco, una boba nació rubia y la otra nació con rasgos latinoamericanos. Y el lechero era peruano. Es rarísimo, pero puede pasar. Rarísimo, inclusive en relaciones sexuales distintas, ¿no? Puede ser distintas. Hoy tuvo relaciones con una persona y justo esa mujer ovuló 2 veces. Uno se embarazó, el otro está esperando, al día siguiente tuvo otra vez relaciones sexuales con otra persona y se embarazó, ¿no? O sea, hay explicaciones, ¿ya? Hay explicaciones. Poco frecuentes, sí, poco frecuentes. En el embarazo múltiple tenemos que hablar también de corionicidad y amnionicidad. Es decir, ¿a qué me refiero? A cuántas placentas hay y cuántas bolsas hay. ¿Eso sería importante? ¿Por qué? ¿Por qué? Si por ejemplo mando al flaco con su chica a Copacabana y les doy una sola mochila con alimentos y agua y tiene que llegar a Copacabana, ¿qué va a pasar en el transcurso de su evolución? Va a haber uno que quizás se coma, ¿no? Todo, y a la otra no la dejen desarrollar, incluso se puede morir, ¿no?
Esa es la diferencia, que si les doy 2 mochilas a cada uno, con los mismos suministros, ahí cada quien va a ir por su lado. Entonces es más probable que quien llegue a la meta, el primer grupo o el segundo grupo. El segundo grupo tiene mejores condiciones. Es algo parecido con el tema de la cornicidad y amnionicidad. Si los bebés, los gemelos tienen cada uno su propia placenta, su propio amnios, mucho mejor. Si comparten amnios o comparten placenta, va a haber competencia. Muchas veces hay un bebé comienza a absorber más nutrientes y el otro comienza a quedarse ahí chiquitito. ¿Lo ven? Pasa. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, tenemos un embarazo gemelar bicorial, biamniótico, ¿a qué estoy haciendo referencia? ¿Qué les estoy diciendo? Que es un embarazo gemelar, 2, pero cada uno tiene su propia placenta y cada uno tiene su propia bolsa, ¿no? Bicorial biamniótico. Excelente, ¿no? Entonces van a ir muy bien. Pero si tenemos un embarazo monocorial biamniótico gemelar, ¿qué estoy diciendo? Es un embarazo gemelar que tiene una sola placenta, pero 2 bolsas. Estos también van relativamente bien. Y si tenemos un embarazo gemelar monocorial monoamniótico, es un embarazo gemelar que comparte una placenta y comparte una sola bolsa, ¿no? ¿Y qué serán los siameses? Son embarazos generalmente monocoriales, monoamnióticos y ¿qué más? Siameses. Pues, en biología 2, pediatría. ¿Cómo es? ¿Qué es el siamés? Belén. Y están unidos, son los gemelos unidos. Según el sitio de unión, tienen una denominación. Si están unidos por la cabeza, cabeza con cabeza, ¿cómo se llama? Cráneo pagos. ¿No es cierto? Si están unidos por el tórax, tóraco-pagos. ¿No es cierto? Y así adquieren sus denominaciones. Ahora, todo lo que les acabo de decir, ¿de qué depende, chicos? Si se dan cuenta, yo les he hablado en una secuencia, ¿eh? 2 placentas, 2 bolsas, una placenta, 2 bolsas, una placenta, una bolsa, siameses. ¿De qué dependía todo eso? Del tiempo, pues, chicos, del tiempo. ¿En qué momento ha sucedido la separación? De eso depende. Mientras más pronto se han separado para ser gemelos, mucho mejor, porque así cada uno va a desarrollar su propia placenta. Mientras más tarde, peor. Va a tener una sola placenta, una sola bolsa, o lo peor, van a ser siameses. ¿Lo ven? Pues recién nomás anteayer, el domingo, justamente, no sé si en Inglaterra, creo, unas mujeres siamesas se casaron con un señor, ¿verdad? ¿Qué les parece? Así, entre paréntesis. Interesante, ¿no? Un trío todas las noches. Porque a lo que yo entendí en esa publicación, el señor se casó con una de ellas. Con una, ¿no es? Pero, no sé. Sí, ¿no? Bueno, eso pasa entonces con el tema de los siameses, ¿ya? Inclusive en la historia se han descrito muchos siameses que han sido utilizados como elementos de distracción en circos, ¿no ves? Inclusive existe en la historia, en el tema de los siameses, unos siameses de origen asiático que vivían en Estados Unidos, que justamente trabajaban en un circo. ¿Qué pasó? Uno de estos siameses era alcohólico, o sea, vivían, eran juntos, echaba duro al trago como algunos de acá. Ese señor, el siamés que era alcohólico, lógicamente terminó con una cirrosis hepática y falleció. Y el otro vivió mucho tiempo con el cuerpo pegado a él. Y terminó falleciendo, lógicamente, por infecciones, ¿no? Googleenlo, por si acaso, gemelos de circo, no me acuerdo el nombre de ellos. ¿Cuánto tiempo siguió? Creo que unas 2 semanas. Sí, creo que sí.
Es bien interesante esta historia. Está ahí en el internet. Muy bien. Y ahí está. Entonces, ecográficamente vamos a encontrar también esas características. Podemos ver dos bolsas, podemos diferenciar dos placentas, y de esta manera podemos predecir cómo va a ir este parto o este embarazo, ¿no? Podemos darle un buen pronóstico, un pronóstico reservado. Le podemos informar a la paciente que su embarazo es de mucho riesgo, que hay riesgo de que un bebé muera o que ambos mueran, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué tipo de embarazo es? Rapidito. Vamos, rápido. ¿Qué más? Muy bien, este embarazo es un embarazo gemelar, monocorial, monoamniótico, una sola placenta, un solo ano, ¿no? Muy bien. Excelente. Muy bien, chicos. Aquí están algunas imágenes variantes de la normalidad, que les decía la hernia fisiológica, ¿no? Esta es una reconstrucción en 3 dimensiones en la ecografía, donde se puede observar la hernia fisiológica, la cual tiene que suceder hasta la 8ª semana o comienza esta edad gestacional y debe resolverse en este lapso de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? 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 Nada. Todo clarito. En los 6 meses todas las sensaciones y tal se llega a ser compartido. No todo, depende. Hay siameses, igual, hay descripciones, ¿no?, científicas que han sido separados siameses que compartían la cabeza, porque a veces lo único que los fusionaba era el hueso. ¿No ven? Pero hay siameses, como estas siameses que están vivas, que la cabeza está saliendo del cuerpo. ¿No es cierto? Hay un solo cuerpo con 2 cabezas en este caso. Entonces depende. Mientras más tardía sea la división para ser gemelos, más trágica va a ser el problema de los siameses. ¿No ven? Nada más. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase.